después se vinieron los... Después lo confirmó. El manejo del periodismo cambió. Ok, muy buen día a nuestros queridos radioescuchas y también a las personas que están viendo este material, este video. El día de hoy vamos a hablar sobre José Emilio Pacheco, uno de los literatos más destacados de nuestro país, de México, en el siglo XX. Bueno, voy a leer a continuación unas cosas específicas del autor. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México en 1939 y murió en el 2014. Fue poeta, narrador, ensayista, traductor y dramaturgo. Ha sido uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana en el siglo XX. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició actividades literarias en diferentes revistas estudiantiles. Bueno, ha sido José Emilio Pacheco un ícono de la literatura mexicana. Algunas de las personas con las que me ha tocado conversar en diferentes ocasiones y que han tenido la oportunidad de conocer la obra de José Emilio Pacheco, algunos dicen que en sus poemas, pues bueno, fue muy amargo, muy crudo, pero también muy directo con la realidad que vivía nuestro país durante el tiempo que tuvo él de vida, vaya, porque le tocaron vivir acontecimientos como el movimiento estudiantil de 1968, el halconazo, diversos sucesos en el país que marcaron la vida de José Emilio Pacheco y que él los adaptó ahora sí que a contenidos literarios. El día de hoy me acompaña José Mauricio Montaño Suárez. Él es estudiante de la licenciatura en Letras Hispanoamericanas y para mí él es un experto dentro del tema de José Emilio Pacheco porque pues prácticamente lo ha leído durante toda su formación. Mauricio, José Emilio Pacheco ha marcado un gran precedente en nuestro país en diferentes temas, pero para ti la obra de José Emilio Pacheco, ¿qué significa? Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que principalmente José Emilio Pacheco es como la entraña de lo vivo, porque muchas veces en la literatura se habla como de temas. Un José Revueltas, un luto humano, por ejemplo, habla del país en decadencia, ¿no? Lo que fue la decadencia de la revolución, de una guerra cristera, y son como acontecimientos. Un Carlos Fuentes a veces habla de México, pero José Emilio Pacheco habla como de relaciones humanas, habla del tiempo, habla de la memoria, habla de hablar uno con el otro, habla como de la empatía con los animales, habla del discurso crítico que tiene uno con la sociedad, del me afecta, ¿no? Del quién soy yo para juzgar al otro, que habla de los árboles, de los animales. Es un poeta, se apropia del mundo y de las imágenes del mundo y a partir de eso, con un vocabulario, con un estilo, se expresa de una manera puntual. Yo creo que ha dado muchísimo José Emilio Pacheco en cuanto a la literatura por su pureza y por su vividez no rebuscada. José Emilio Pacheco, por ejemplo, algún fragmento que nos puedas compartir o algo ahora sí que de un poema en el que sea muy fuerte, o sea, muy potente, de acuerdo a la realidad de nuestro país. Pues hay muchísimos. De memoria social me sé nada más los primeros 2 versos de Alta Traición, que es uno de los poemas más fundamentales de la poesía de José Emilio Pacheco en cuanto a lo social. Varios se lo saben, incluso hay muchos videos sobre eso, que es: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Así empieza el poema y es algo muy puntual porque te está diciendo que no adora el país en el que vive y si no lo ama es porque tiene un pensamiento crítico. Su fulgor abstracto es el brillo que es inasible, el brillo que no se une, eso disfuncional o deforme, ¿no? Es un ejemplo de un poema que tiene muy social. También después del fin de siglo Desenlace, que fue uno de sus poemarios, tiene otro que yo pienso que es como su función de poeta, pero de un poeta crítico con su realidad, que se llama Despedida, que es la despedida del fin de siglo, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial y en México muchísimos acontecimientos, que dice: fracasé, fue mi culpa, lo reconozco, mas en cambio pido perdón o indulgencia, eso me pasa por intentar lo imposible. Es como pues algo que quiere decir, que quiere describir un punto de vista, pero que al final no lo va a poder lograr, porque a veces eso es el arte, es buscar algo que no se puede plantear mucho en un texto, y si lo planteas una vez no es perfectible, no es perfecto, así que lo vuelve a buscar una y otra vez, y por eso termina así el poema. José Emilio Pacheco, por ejemplo, ¿qué nos podrías compartir
respecto a cómo era su apreciación de él bajo la realidad de un México, pues ahora sí que yo lo podría llamar sumiso, ¿no? Porque a lo mejor él decía que no amaba a su país o no amaba a su patria, yo creo que en la cuestión de las tragedias en las que nos hemos visto envueltos, ¿no? Y pues su literatura va en base a ello. Entonces, José Emilio Pacheco, ¿cómo veía nuestro país? Es que siempre lo veía con nostalgia, porque no era tanto que lo odiara, más bien le molestaba, le frustraba que el lugar donde él alguna vez amó, el lugar de su infancia, el lugar de su familia, de sus hijas, pues se viera dañado. Pues es simplemente un sentimiento de amor-odio a veces. Tiene un poema que se llama Fin de siglo, que no es que no viene en el final de siglo el desenlace. Ese es uno de sus poemarios. Viene en otro libro de poesía que se llama Fin de siglo, que dice que no quiere más sangre derramada, que cuando clama la venganza, sangre derramada, solamente tiene más sangre derramada. Es el dolor de lo social, es el dolor de las relaciones humanas, de que no pueden llegar a conectarse, de que no son humildes o que les gana otras cosas, el ego. Es una crítica muy fuerte. Tiene un poemas de circo que habla uno de payasos y dice que los payasos es el lado real del humano, de que nos da risa el pastelazo, la agresión, la burla, de que me burlo yo del otro, que es los payasos, y que cuando se desmaquillan los payasos queda el verdadero rostro del humano, que es el rostro del dolor, el rostro doliente.